importante para mí saber, ¿usted cree que ya estamos en una segunda ola o que sí estamos en un rebrote? Sí, en realidad lo que pasa es que en el Perú nunca Exitosa. llegamos a tener Cero. cifras muy bajas de contagio y menos aún de muertes. Nunca bajamos de 2 dígitos de muertes diarias. Ujú. En consecuencia, no podríamos hablar de una segunda ola. En otros países se bajó prácticamente la enfermedad a 0 contagios y de ahí aparecieron nuevos casos. Sin embargo, como quiera, el efecto y el impacto puede ser similar. Rebrote o nueva ola o simplemente el incremento de casos rápidamente es de cuidado y necesitamos estar muy alertas e implementar estrategias diferentes a las que empleamos en los primeros meses del año pasado y que tan malos resultados nos dieron. Ya, esas diferencias en qué tienen que estar basadas, en las medidas, por ejemplo, restrictivas. Tuvimos medidas muy restrictivas el año pasado en lo que llamamos la primera ola. Tuvimos una Ujú. cuarentena absoluta y, sin embargo, registramos muchísimos casos, muchísimos muertos. ¿En qué debe Así haber es. la diferencia hoy? Sí, nada de eso debemos repetir, Ya. que no nos dieron buenos resultados. Lo que tenemos que hacer en principio es reforzar el primer nivel de atención, Mm. aquel que estuvo cerrado. Recordemos que en los primeros meses del año pasado, las postas, los centros de salud estaban cerrados y nos dedicamos a fortalecer el tercer nivel, Sí, las camas UCI, hospitalización. los Así es. ventiladores y demás. En realidad lo que debemos hacer es reforzar el primer nivel de atención, dotándolos de pruebas diagnósticas. Ujú, Podemos tomar muestras moleculares o pruebas antigénicas, ujú, no serológicas, sino antigénicas, que también pueden ser rápidas ujú. y que pueden ser muy útiles en el paciente sintomático. Exitosa. Todos los centros de salud deben tener oxímetros de pulso, deben tener oxígeno, medicamentos y recursos humanos. Esto es bien importante. Lejos de ir despidiendo o no pagando al personal de salud que trabajó durante COVID, lo que tenemos que hacer es reorientarlos, llegar a acuerdos con ellos y reorientarlos y colocarlos en el Sí, pero primer nivel de doctor, atención. doctor, Ujú. la preocupación está también en que, si bien muchos especialistas, como usted nos ha dicho, nunca llegamos a que la marea se haya calmado totalmente, que no Ujú. tuviésemos casos, nunca llegamos a eso. Sin embargo, sí se desactivaron varios, lo que se había logrado tal vez en la primera ola se desactivó. Por ejemplo, la capacitación de especialistas en medicina intensiva que tuvieron que hacer los intensivistas porque no habían profesionales. Todo lo que se hablaba de la activación del primer nivel de atención, las pruebas para el primer nivel de atención. Muchos especialistas nos han dicho que eso se desactivó. O sea, no tuvimos una bajada a 0, sin embargo, sí hubo una bajada en las medidas preventivas dentro del Ejecutivo, dentro del Ministerio de Salud, ¿cree usted? Absolutamente de acuerdo. Creo que pasamos de aquellas medidas restrictivas masivas como fue la cuarentena, sin ningún sentido como medida aislada, a olvidarnos de lo que está pasando. Y encuentro las medidas, por ejemplo, de fin de año, de 24 y 25 de diciembre, de no utilizar vehículos particulares, anunciado una semana antes de Navidad, no tenía ningún impacto, no iba a tener ningún resultado. Ujú. En nada iba a detener esta curva que ya había iniciado Exitosa. la primera y segunda semana de diciembre, precisamente 2 o 3 semanas después de las marchas Sí, pero doctor, de nos han noviembre. estado diciendo desde el Ejecutivo, va a haber una segunda, hace muchas semanas nos están Ujú, diciendo va a haber ujú. una segunda ola, va a haber un rebrote, tienen que cuidarse, tienen que hacer esto, tienen que hacer el otro, no se junten con la familia, no vayan a mesa redonda, no se aglomeren en centros comerciales, no vayan a tantos restaurantes, pero el Ejecutivo no estaba poniéndose en los zapatos de ser los responsables de luchar contra esa nueva ola que ellos nos estaban diciendo que venía, porque ¿qué han hecho en el nivel primario de atención, por ejemplo? Exactamente, yo creo, y lo digo con mucha preocupación, y creo que hay que retomar estas medidas
se han abandonado. Hemos pasado de los mensajes diarios de mediodía o a veces los miércoles largos y confusos del señor Vizcarra al silencio de las últimas semanas. Así es, y es más, basta salir. Yo el sábado fui a comprar a una tienda que había que comprar pintura, unas cosas para reparar algo, que donde no tienen que haber niños. Sin embargo, esa tienda estaba llena de papás, mamás, hijos comprando pinturas, pegamentos, cosas donde los niños, por ejemplo, no tienen absolutamente nada que hacer, ni en centros comerciales, ni en este tipo de tiendas. No deberían ingresar. El dejar que los niños salgan al aire libre con papá o mamá, con la persona que los cuida, a no juntarse con otros niños, sino a jugar un poco al aire libre, eso es bienvenido. Pero en centros comerciales, sin ninguna medida de control, es decir, no hay ninguna medida dictada desde las autoridades. Sí, pero esas son las medidas con respecto a la ciudadanía. Pero las medidas con respecto al sector salud, a la respuesta de las postas, de los hospitales, ¿qué medidas se han tomado sabiendo ellos que venía este rebrote? Así es, ahí es donde tenemos una orfandad grande. Tenemos muchos reportes de muchos colaboradores, trabajadores de salud que nos indican que no hay pruebas diagnósticas en los centros de salud, que algunos todavía no tienen oxímetro, otros no tienen oxígeno, y lo peor aún, el recurso humano. El recurso humano ha entrado en conflicto serio con la autoridad sanitaria, con el Ministerio de Salud, y no se llega a un acuerdo. Hay muchos que están impagos por lo que estamos viendo, hay muchos que ya no quieren volver a trabajar, volver a ser contratados porque no les han pagado, no hay una negociación, no hay un diálogo, y hay incluso amenazas de hacer paros, de hacer huelgas, cuando en realidad eso sería lo menos conveniente, y es responsabilidad fundamental del Ejecutivo llegar a acuerdos. Necesitamos el recurso humano, necesitamos reconocerles lo trabajado y naturalmente comprometerlos a seguir colaborando en la salud de todos los ciudadanos. Pero nada de eso está ocurriendo. Pero ¿por qué está pasando esto? Usted ha estado, muy pocos días, pero cuando estuvo en el Ministerio de Salud, ¿pudo evaluar por qué estaba pasando esto y qué era lo que se estaba haciendo en el primer nivel de atención? Exitosa. Claro que sí. Y fíjese, en los pocos días, primero que había una ruptura del diálogo con los trabajadores, algo que a mí me llamó la atención. Y ese mismo día yo me reuní con algunos sindicatos y con algunos gremios médicos también. Y comenzamos a discutir el tema y llegar a acuerdos. ¿Cómo es que podríamos hacer? Y la voluntad, la predisposición fue muy buena de todos los trabajadores, todos los sindicatos. O sea, ¿ellos le dijeron que la ministra Mazzetti no había tenido oídos para ellos? Sí, claro, ese es un reclamo que han tenido y que lo mantienen, que no tienen una comunicación fluida. Entonces, en realidad, lo que hay que extender son los puentes y sentarse a la mesa para llegar a acuerdos. Y siempre es posible llegar a acuerdos. No hay personas intransigentes. Lo que tenemos que hacer es entender qué cosas sí podemos hacer, qué cosas no podemos hacer. Y eso es algo que... Sí. En esos días que usted estuvo en el Ministerio de Salud, ¿vio cuál era el problema con respecto a las pruebas? O sea, ¿había suficiente compra de pruebas para llegar a los primeros niveles y de oxímetros para poder llegar a los primeros niveles de atención? ¿De las moleculares estamos hablando o de las antígeno? Así es. Por ejemplo, en esos días nosotros dispusimos que se compraran 850.000 pruebas antigénicas que ya estaban disponibles en el mercado. Dijimos de una vez, porque esas pruebas son muy útiles en el paciente sintomático. Nos pueden servir y toman minutos en hacerse y pueden servir para rápidamente saber quién tiene el virus, identificarlo y poder cercarlo inteligentemente. Inclusive podemos hacer aislamientos focales en los domicilios o en centros de aislamiento temporal. Dispusimos la compra de oxímetros de pulso, 850.000 pruebas. ¿Y al final se compraron o no se sabe si se compraron al final o no?
Sí, se inició la compra, de hecho se compraron y deberían haber ingresado durante el mes de septiembre, entre la primera y la segunda semana de septiembre. Así que yo sospecho que eso ya tiene que estar en el Ministerio de Salud y deberían estar repartiéndose. Esperemos. Igualmente, oxímetros de pulso, es cierto que en ese momento el cálculo era que necesitábamos por lo menos 500.000 oxímetros de pulso y en ese momento habían disponibles en el mercado 35.000. Dispusimos que se compraran inmediatamente porque y necesitábamos los oxímetros de pulso para los establecimientos de salud de primer nivel. Nuestro objetivo era el primer nivel y cuando conversamos con los recursos humanos, con los gremios, dijimos vamos a mantener al recurso humano, pero lo vamos a reorientar al primer nivel de atención, lo cual fue entendido y bien aceptado por los sindicatos y por los gremios profesionales. Todos sabemos que ahí está la lucha, ahí deberíamos hacerla. Pero lo que pasó después, no está lamentablemente, así es. No está pasando y eso ahora. es muy preocupante. ¿Usted cree que con la situación con la que estamos deberíamos regresar a la fase 3? La ex ministra Patricia García lo ha dicho, deberíamos de ya regresar a la fase 3 de la reactivación. No exactamente, lo que creo es que tenemos que tener medidas de control, porque si no tenemos medidas de control, estrategias adecuadas, no solamente vamos a tener que regresar a la fase 2, vamos a tener que seguir retrocediendo como al principio, lo cual sería un error gravísimo, habiendo aprendido durante estos meses qué cosa es lo que debemos hacer y qué cosa es lo que no debemos repetir, lo que nos trajo muy malos resultados. Sin embargo, me preocupa y yo creo que aquí hay que hacer un llamado en general al Ejecutivo, hay que despertar y hay que tomar acciones inmediatas e igualmente a la ciudadanía en general, que tienen que recibir un mensaje mucho más coherente, asertivo, de qué es lo que tienen que hacer, cómo debemos, y debemos, por ejemplo, salir a trabajar exactamente los que necesitan trabajar, y si van a salir a un momento de esparcimiento, tienen que ser en lugares abiertos, evitando aglomeraciones, y eso es posible hacerlo. No me van a decir que el esparcimiento es ir a los centros comerciales o es ir eso no es esparcimiento de ninguna manera. No, no es una necesidad tampoco de ánimo ni física tampoco el hecho de hacer fiestas, pues, ¿no? Eso está en contra correcto. además de la ley, pero como usted dice, lo que falta tal vez es el control, la fiscalización. La fiscalización y la recomendación. La recomendación es muy superflua. No hay medidas claras, no se nota. Si vemos que el Ejecutivo se relaja, entonces el ciudadano de a pie también se relaja. También lo hace. Eso es lo que está pasando. Así es.